Hola, curiosas y curiosos de la historia. Hoy te voy a explicar una tremenda historia que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, exactamente entre el año 1942 y 1944, en un pequeño pueblo al este de Ucrania, justo a orillas del río Tupa, llamado Korolivka. Una historia donde veréis la valentía y entereza de unas familias y sobre todo de una mujer, Esther Stermer, una persona que se enfrentó a los mismísimos nazis en esta tremenda guerra. Ya ves que como siempre te traigo un vídeo muy interesante y curioso. Y si quieres estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Seguro que te suena la Operación Barbarroja durante la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Su nombre original era la de Operación Fritz y era el nombre en clave para la invasión alemana de la Unión Soviética. Una invasión que se lanzó el 22 de junio de 1941. Y debes saber también que el posterior fracaso de las tropas alemanas para derrotar a las fuerzas soviéticas en la campaña marcó un punto crucial en la guerra. Pero para la historia que te voy a explicar hoy, me quiero quedar solo con lo que pasó en Ucrania. Pero claro, empecemos por el principio. Y es que a pesar de que Adolf Hitler se había felicitado a sí mismo por el pacto de no agresión entre alemanes y soviéticos, un pacto que firmó junto a Stalin en 1939 como una cuestión de conveniencia, el antibolchevismo había sido, sin duda, la convicción emocional más profunda de Hitler cuando la Segunda Guerra Mundial entró en su segundo año. O sea, que el tío quería romper el pacto cuanto antes. Así, en junio de 1940, después de la ocupación soviética de los estados bálticos, de Varsavia y del norte de Bukovina, que puso a las fuerzas soviéticas cerca de los campos petroleros rumanos de los que Alemania dependía, el interés de Hitler por derrotar al régimen soviético aumentó. Vaya si aumentó. Y es que la paranoia versus Stalin fue increciendo y Hitler y sus generales programaron la invasión de la URSS para mediados de mayo de 1941. Pero la necesidad imprevista de invadir también Yugoslavia y Grecia en abril de ese año los obligó a posponer la campaña soviética hasta finales de junio. Pero todo les daba igual, ya que Hitler y los altos mandos del ejército alemán estaban convencidos de que el ejército rojo podría ser derrotado en solo 2 o 3 meses, ya que preveían que a finales de octubre los alemanes habrían conquistado toda la parte europea de Rusia y Ucrania. Nada más lejos de la realidad. Y como te decía, la invasión de la Unión Soviética recibió originalmente el nombre en clave de Operación Fritz, pero cuando comenzaron los preparativos, Hitler la renombró a Operación Barbarroja en honor al emperador del Sacro Imperio Romano, Frederick Barbarroja, que reinó entre 1152 y 1190 y quien buscó establecer el predominio alemán en toda Europa. Por cierto, aquí os dejo un vídeo que hablo sobre él. Piensa curioso que para la campaña contra la Unión Soviética, los alemanes asignaron casi 150 divisiones que contenían un total de aproximadamente 3 millones de hombres. Y entre estas unidades había 19 divisiones Panzer y en total la fuerza de Barbarroja contaba con alrededor de 3.000 tanques, 7.000 piezas de artillería y 2.500 aviones. Y sí, fue la fuerza de invasión más grande y más poderosa de toda la historia humana. Pero el servicio de inteligencia alemán subestimó las reservas de tropas que Stalin podía sacar de las profundidades de la URSS. Y es que los alemanes estimaron correctamente que había alrededor de 150 divisiones en las partes occidentales de la URSS y estimaron que, como mucho, se podrían producir 50 más. Pero los soviéticos en realidad trajeron más de 200 nuevas divisiones a mediados de agosto, haciendo un total de 360. La consecuencia fue que aunque los alemanes pudieron destruir a los ejércitos soviéticos originales mediante una técnica superior, entonces encontraron su camino bloqueado por otras divisiones soviéticas nuevas. Pero bueno, vamos a lo que vamos, y es que resulta que en el verano de 1941 el Ejército Rojo quedó cercado
en Kiev y sufrió un duro varapalo en su intento por detener a los alemanes en su avance hacia el este. Así que para poder administrar los territorios ocupados, Hitler creó el Comisionado del Reich para Ucrania, entre cuyas funciones estaba la de perseguir a los judíos que habitaban la zona, primero separándolos del resto e invitándolos a alojarse en los guetos, para más tarde pasar directamente a recluirlos en los campos de concentración. Y en estas estaban cuando en 1942 los alemanes llegaron a Korolivka, un pequeño pueblo al este de Ucrania donde vivía Esther Stürmer, de 75 años de edad, con su marido y sus 6 hijos. Desde el primer momento, Esther no se fió de las amables invitaciones de los alemanes y optó por refugiarse en casa junto a su familia. Pero la seguridad del hogar apenas duró un suspiro, porque los alemanes comenzaron a buscar casa por casa. Así que, aprovechando la noche, Esther y los suyos escaparon junto a otras 5 familias judías, que en total eran 38 personas. Así que salieron del pueblo y se ocultaron en unas cuevas subterráneas que estaban cerca, a la espera de que los alemanes se olvidasen de ellos. Pero con las prisas y sobre todo pensando que sería cuestión de días, apenas habían llevado comida y agua. Y claro, los días pasaban y los alemanes seguían registrando el pueblo y los alrededores. Visto lo visto, Esther comenzó a preparar la vida dentro de las cuevas. Repartió los espacios, acondicionó como pudo las estancias, ampliaron algunos tramos y organizó las salidas de la cueva. Y de esta manera pasaron a convertirse en familias de topos. Por el día permanecían escondidos y por la noche salían en busca de agua, comida y algunos utensilios y herramientas. A pesar de las privaciones, el miedo y la oscuridad casi perpetua, la determinación y el ingenio de Esther consiguieron mantener al grupo unido y sobre todo esperanzado. Y buena prueba de ello fue cuando, tras unos meses escondidos, una patrulla de soldados alemanes descubrió la cueva. Cuando entraron, Esther se puso frente al oficial y les dijo en un perfecto alemán: «Ya nos habéis encontrado, ¿y ahora qué? ¿Acaso crees que el Führer va a perder la guerra porque vivamos aquí? Míranos, somos mujeres y niños. Todo lo que queremos es sobrevivir a la guerra, nada más». Pero el oficial de la patrulla hizo oídos sordos y ordenó sacarlos de allí. Pero no contaba con el ingenio de Esther, que tenía previsto un plan de huida en caso de ser descubiertos. Así, aprovechando la oscuridad de la cueva y el conocimiento milimétrico del terreno, cuando la matriarca dio la señal, todos se escabulleron por las diferentes galerías, saliendo a la superficie por un sumidero. Desde allí, todos juntos escaparon a otras cuevas más apartadas que les volverían a proporcionar refugio. En este nuevo hogar, también hubo un día en que las cosas se complicaron en demasía, por si el día a día no fuese suficiente, ya que Saúl, uno de los hijos de Esther, enfermó y tuvo que arriesgarse a llevarlo al pueblo en busca de un médico. Consiguió llegar después de sortear la patrulla nocturna, pero no le abrían las puertas. Y es que, claro, eran fugitivos y todos temían las represalias de los alemanes. Pero después de muchos intentos, una vecina que estaba allí se apiadó de ellos, de la anciana, y le permitió entrar. Luego, uno de los hijos de la vecina salió a buscar al médico como si su madre fuese la enferma y consiguió traer ayuda. Lo trató y regresaron a la seguridad de la cueva. Y no fue hasta cuando los rusos liberaron Ucrania en 1944 cuando las familias pudieron salir de su escondite. Sumando los días que habían permanecido ocultos en las 2 cuevas, hacían un total de 511 días. Sí, 511 días de confinamiento, para que luego nos quejemos nosotros. Y de esta manera, el coraje de Esther había conseguido que sobreviviesen a la guerra y a la persecución, en lo que es la supervivencia subterránea continuada más larga en los registros conocidos de toda la historia. Y terminada la guerra, viajaron a Canadá y allí se establecieron. Y en 1960, Esther escribió Luchamos por sobrevivir, a caballo entre un libro de memorias y un diario del tiempo que pasaron escondidos. Un libro que pasó sin pena ni gloria y que quedó como un libro familiar. Y finalmente Esther falleció poco antes de cumplir los 96 años. Y curiosamente, en el año 2013 se estrenaba No Place on Earth, un documental estadounidense dirigido por Janet Tobias, en el que se mostraba la investigación del espeólogo neoyorquino Chris Nicola, quien, mientras exploraba las cuevas de Ucrania en 1993,
descubrió evidencias de la historia de Esther y los suyos. ¿Qué? ¿Qué piensas? Inquietante esta historia, ¿verdad? Si te ha gustado, también te recomiendo este vídeo aquí, que hablo sobre los Robinson Crusoe de Varsovia. Otra historia espectacular. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué te ha parecido este vídeo? Puedes dejar tu opinión en los comentarios. Me encanta leerte. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribirte y campanita, te recomiendo este vídeo aquí, que tienes que ver sí o sí. Es tremendo. Y si no eres suscriptor, ¿qué haces? Dale ya a este botón. Y estos dos botones es para que me sigas en mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Easy Promos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.